Hola, hola mi gente hermosa, acá les habla Gemini. Hoy es un video súper especial porque vuelven las misiones de K-Influencer y por supuesto si no conocen les voy a dejar por acá algunos de los videos que estuve haciendo el año pasado en relación con las misiones que tenía con K-Influencer. Hoy les voy a estar comentando un poco acerca de toda esta transformación que viene atravesando mi canal y el cómo lo voy a relacionar con lo que es generar el contenido de K-Influencer. La misión de este mes, de mayo, está relacionada con presentar nuestro canal en relación con lo que es K-Influencer. Entonces por eso me gustaría contarles un poco las ideas que tengo para poder relacionar todos estos dos mundos que a mí me encantan y que me apasionan, como es lo del coaching, el desarrollo personal, el bienestar, con todo lo que es la cultura coreana. Para mí es un desafío constante esto. Porque al principio, yo cuando comencé con K-Influencer tenía otro canal, el cual también les voy a dejar por acá alguno de los videos, que lo tenía con una amiga mía. ¿Qué ocurre? Yo inicié en K-Influencer con ese canal y era mucho más sencillo, ¿no? Para mí en ese momento, el relacionar lo que es la cultura coreana con lo que hacíamos, ¿sí? En Analizando Porque Sí. ¿Qué pasa? Yo salgo de Analizando Porque Sí, termino ese proyecto y comienzo con el mío de coaching, que es este canal en el que estamos ahora parados y paradas. ¿Qué es lo que ocurre? Que para mí es un desafío cada vez que viene una misión, porque la realidad es que digo, ¿cómo hago para vincular algo que me apasiona tanto como lo es la cultura coreana con el coaching? Entonces se me fueron ocurriendo algunas cosillas, por lo menos empecé a hacer tipo un brainstorming conmigo y acerca de diferentes iniciativas, diferentes cosas con las cuales puedo vincular estos dos mundos que me gustan tanto. Como sabrán, o quizás no, lo que es Gemini Coach en general, acá yo lo que hablo es mucho acerca de desarrollo personal, de coaching, de espiritualidad, de metafísica, de un montón de cosas que todo lo que esté relacionado con lo que es sentirse mejor, ¿sí? Y sobre todo del autoconocimiento. Algunas de las cosas que se me ocurrieron, de las cuales voy a estar hablando seguramente durante este año, relacionado con lo que es la cultura coreana, es, por ejemplo, el por qué idealizamos a los idols. De hecho, ya de por sí, cuando uno se refiere a idol, es un ídolo, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Y eso me parece que va a ser interesantísimo también porque me va a ayudar a autodescubrirme más y espero que también con lo que yo te traiga sea lo que te ayude a autodescubrirte más de por qué te gustan quienes te gustan. Otro tema también del cual voy a hablar es acerca de los duelos. Últimamente ocurrió de que particularmente yo tuve que transitar, yo y un montón de gente más, pero tuvimos que transitar un duelo por una pérdida física de un idol, el cual se llama Moonbin. Y el cual me hizo preguntarme un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo puedo estar atravesando un duelo por una persona a la cual no me conocía ni siquiera? De hecho, esa fue alguna pregunta que me hicieron en algún momento cuando me vieron transitando este duelo, el cual todavía está en curso, Tipo, no digamos de que ya está, que ya pasó. Pero también me di cuenta, eso es algo que me gustaría hablar. De hecho es un artículo que voy a escribir también, porque también soy reportera de Corea.net. Entonces también voy a escribir un artículo relacionado con eso. Pero el punto es que también me di cuenta que existen otros tipos de duelo, por supuesto, no solamente por pérdida física, sino por ejemplo con disolución de grupos. Eso también es un duelo que por lo menos a quienes somos fans de lo que es el K-pop tenemos que transitar en algún momento. Otra cosa de la cual también he estado hablando un poco en algunos de los otros contenidos y en otras misiones anteriores es, por ejemplo, qué es lo positivo, ¿no? De ser fan de otras culturas. Por ejemplo, en este caso de la cultura coreana, ya que lo voy a asociar con misiones de K-Influencer. Entonces, ¿cómo eso ha transformado tu vida de una forma positiva? También podemos ver la contracara de eso, en qué cosas sientes que quizás no ha estado tan bueno el ser fan de lo que es la cultura coreana. Ahora igual creo que hay mucha más apertura, pero por lo menos en su momento cuando yo empecé, hubieron personas que empezaron mucho antes, pero por lo menos me acuerdo que yo en el 2011 no era algo tan aceptado y tan bien recibido como lo es ahora.
o las personas de la old school tuvimos que transitar un montón de situaciones, estoy segurísima, no digo que todos, pero donde éramos bastante juzgados y juzgadas por nuestra pasión por una cultura totalmente distinta a la nuestra. Otras cosas de las cuales también quiero hablar es ver el punto de vista como que el K-pop o el seguir a esta cultura de una forma tan intensa se puede tomar como que es un mecanismo de evasión para planteárnoslo nada más, la tiro. Me gustaría también, de hecho voy a hacer algunas biografías de algunos idols o de algunas personas destacadas de lo que es la cultura, porque me parece que vamos a poder obtener data interesante y también para poder debatirla. También por supuesto que voy a tener invitados, invitadas, todavía en este momento no he hablado con ninguno, pero es como mi planificación de qué es lo que voy a hacer durante esta temporada de K-Influencer acá en el canal. Otra cosa de la cual también voy a estar hablando es acerca de esta sobreexigencia donde se les pide a los idols que sean personas que no sean humanas casi, ¿no? Eso es algo que durante todos estos años he observado un montón. Así que me parece que también es algo de lo cual está bueno hablar. Y una cosa más, que esto ya lo mencioné en otros videos anteriores, es que en este año, particularmente por procesos personales que estoy atravesando, no voy a estar tan centrada en lo que es la edición, sino que me voy a centrar mucho más en lo que es el contenido. La idea mía es subir más contenido, que no sea solamente para la misión mensual solamente, sino que pueda subir un montón de contenido relacionado con diferentes cosas para poder seguir explorando todas estas cosas que les mencioné y mucho más, porque esto fue lo que se me ocurrió en un momentito que me senté, pero que la idea es explorar muchas cosas más. Si también a ti se te ocurre alguna otra cosa de la cual pueda hablar, buenísimo, me la puedes escribir acá en comentarios, me escribes o me sigues por cualquiera de mis redes sociales y también les voy a estar hablando. Si quieres también sumarte en algún momento a alguna conversación, algún programa de las cuales podemos hablar todas estas cosas, me parece buenísimo también que lo podamos hacer. Así también reciben otras visiones más allá de mi visión acá en el canal. Así que espero que me acompañes durante toda esta temporada nueva de K-Influencer 2023 y nos vemos muy pronto con más cosas. Y por supuesto, como ya te dije, si tienes alguna idea me la puedes escribir por acá en comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Se me cuidan mucho, recuerden prestarse mucha atención y moverse, porque la vida se trata de eso.